¿Quién no ha imaginado el fin del mundo o se ha preguntado en qué condiciones se despediría el ser humano de la existencia? Las guerras y las hambrunas, la crisis climática y los excesos del actual antropocentrismo nos confrontan con nuestro peor miedo, un mundo sin nosotros. El Instituto Sonorense de Cultura les da la cordial bienvenida a esta noche. Reciban un abrazo cálido de la directora Beatriz Aldaco y les recuerda que este espacio es suyo. Nos complace ver caras conocidas, pero también nos complace mucho ver caras nuevas que sabemos que pues, van a identificar este espacio y podemos pueden venir a los jueves de literatura y arte. Es un programa permanente del Instituto Sonorense de Cultura. Y si alguno de ustedes tiene ya obra terminada, también pueden acercarse a la Coordinación de Literatura y Bibliotecas para agendar una presentación. Nos da mucho gusto que tengamos la sala llena y que tengamos aquí a alumnos, exalumnos del programa Escuela de Escritores del Instituto Sonorense de Cultura, quienes ya ahora tienen su propia escuela, para presentar este libro en Cómo acabar con la humanidad, 7 voces brillantes de la narrativa joven mexicana, donde exploran un tema a la vez aterrador y fascinante, el fin de los humanos sobre el planeta. Este tema será muy afortunado también para presentarse en el día 22 de abril, que es Día Mundial de la Tierra. Creo que estará muy ad hoc para hacer otra presentación. Y en este cuentario, en esta antología de cuentos, 3 sonorenses, son los escritores de 7 elegidos para esta antología. Ahorita Sofía Barba Heredia, coordinadora editorial de Coma Ediciones, de la editorial, les va a hablar un poco sobre esta convocatoria y cómo se integró esta antología. Ulises Islas nació en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en noviembre del 67, estudió Ingeniería Industrial en Electrónica y las maestrías en Administración de la Tecnología y Ciencias Computacionales. Si bien la mayor parte de su vida profesional la ha desarrollado en el ámbito de la tecnología, la escritura siempre ha sido parte de sus actividades. Ha participado en distintos cursos de creación literaria, entre ellos el taller de cuento y novela fantástica a cargo de Carlos Albaguante, quien está aquí a mi izquierda. Y Carlos Albaguante, él nació aquí en Hermosillo en el 78, ha obtenido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Es autor de los libros de cuento La Ciénega de los Sueños, del Instituto Mexiquense de Cultura en el 2010, El Jardín de las Cosas Raras, de Editorial Amarante 2012, y Ritual Pagano, que tiene en Amazon desde el 2021, de las novelas Luces Blancas, Castillos 2015 y Luces Azules 2017, así como de diversos guiones cinematográficos que se han llevado a la pantalla grande, entre los que destacan 10-15, Juegos de la Mente y Signos. Actualmente imparte un taller de narrativa en Hermosillo en la Escuela de Artes Monicacos. Al rato también vemos que estás abordando muchos géneros. La literatura infantil será, yo creo, el siguiente tema, ¿no? Y Amelia Obregón, escritora, cineasta, actriz de doblaje, periodista, nacida en Hermosillo, Sonora, en 1991. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. Es fundadora del colectivo independiente Morritas Film, que busca producir cortometrajes y producciones enfocados en la mujer, y como escritora se formó en el Centro de Talleres Artísticos Monicacos, donde tomó el curso de guión cinematográfico, el taller de cuento y novela y el taller de literatura fantástica, además de impartir el taller de pequeños escritores en el 2022. Recientemente cursó el taller de revisión de novela con Immanuel Canellada
y enseñó escritura creativa en el ITAMA Hermosillo. Vemos que también, aparte de la narrativa, de la narrativa breve, en este caso cuentos, los une esa pasión por el cine, y a la que me sumo también, porque también escribimos nosotros cortometraje. Y respecto a Ulises, curiosamente Ulises, tuvimos nosotros ahí en el programa Escuela de Escritores un escritor que antes de entrar a la universidad, él estaba en varios talleres de ahí del programa Escuela de Escritores, pero entró a la universidad y dijo: voy a dejar la escuela para no distraerme y quiero ser alumno de 10, quería sacarse 100, pero le pasó al revés. Le fue muy mal en primer semestre, entonces regresó, Christopher McPherson, no sé si lo recuerden, regresó el siguiente semestre y tomó las clases de poesía, e entonces sí fue alumno de 100, pero curiosamente dice: maestra, me fue tan mal, me dice, reprobé casi todas, me dice, o sea, me hacía falta la escritura, y veo que tú tienes varias carreras y creo que el estar en estos tipos de talleres también bueno, ya platicarás tu experiencia más ahorita que te toque. Pues felicidades a estos 3 escritores sonorenses que fueron elegidos para esta antología, este cuentario, Cómo acabar con la humanidad, de la editorial Coma Ediciones. Y cedemos la palabra a Sofía Barba Heredia, coordinadora editorial de Coma Ediciones, para que nos haga un acercamiento de cómo fue que se integró este libro, que sabemos que son 7 escritores nacionales mexicanos, y que también al final pues nos compartas algunas otras convocatorias que traen entre manos. Muchas gracias, felicidades a todos por acompañarnos. Aunque ya estamos en modo vacaciones, pero qué bueno que están aquí acompañando a sus escritores, a sus amigos. Eso es ser un buen amigo y pues atender bien a la familia. De esos de los que más se quejan los escritores, que nos ven como gente rara, o que como que no estamos haciendo cosas buenas y no nos quieren acompañar. En los cómics es donde más se quejan los niños, que por favor le digan a los papás, a los tíos, que vayan a las presentaciones, que compren libros, que los lleven a los talleres. Y pues les felicitamos por llevar a sus hijos a los talleres. Bueno, ellos ya son grandes, pero como veo aquí chiquitos, pues aquí pues están invitados cordialmente. Y bueno, cedemos la palabra a nuestra editora. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con los autores sonorenses, de verles las caras, de entregarles por fin su libro. La verdad es que ha sido todo un camino llegar a haber publicado esta antología de cuentos, ¿no? Pues yo vengo representando a Coma Ediciones. Somos una editorial de la Ciudad de México y bueno, estamos ahí residiendo en diferentes partes de la República. Y pues parte de nuestra visión tiene que ver con también llevar nuestros libros a diferentes lugares, y bueno, qué hermosa coincidencia tener a 3 autores sonorenses juntos y además a tan buenos narradores. Cómo acabar con la humanidad es un libro muy especial también para nosotros, porque además de ser pues muy único en su tema o un poco irreverente, también es nuestro primer hijo como editorial, ¿no? Ahora sí que a ellos les tocó el experimento de empezar una editorial y pues estamos muy contentos con el resultado, y esperemos que a ustedes también les guste tanto como a nosotros nos gustó editarlo, leerlo, charlar con los autores. Y pues nada, quería agradecerles a ustedes también por estar aquí, y pues quería empezar a platicar con los autores, y tengo una pregunta que se me ocurre, que tiene que ver con el proceso creativo de construir, pues cada quien su visión de cómo acabar con la humanidad, ¿no? Si bien es un tema que nos confronta con nuestra propia mortalidad, me gustaría saber en su proceso creativo cómo surgió la idea de los cuentos.
A veces es una imagen, a veces es una sensación, a veces es una referencia del internet, como también nos contaste antes. Entonces quisiera que cada uno de ustedes nos contara un poco de dónde encontraron esa semilla primigenia que dio vida a sus cuentos. No sé si quieras empezar tú, Amelia, o alguien más. O voy a ir donde ya para acá. No, sí. Empezaré entonces. Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos. En mi caso fue atípico, cómo se me ocurrió este cuento. Normalmente son, no sé, imágenes o sueños o películas o libros que estoy leyendo y me detonan, ¿no?, ciertas cosas. Pero ahora con El Rey de los Gorriones fue YouTube. Fue un texto pandémico. Durante la cuarentena empecé a ver un montón de YouTube, lo redescubrí casi. Y viendo un montón de tonteras, ¿no?, de leyendas urbanas y cosas de terror y ondas así. Y una de esas leyendas urbanas que me llamó mucho la atención es de que se crean estas teorías conspiranoicas que hay aviones que están gaseando las ciudades con fines malévolos, ¿no? No se sabe bien qué, porque el chiste para que la teoría esté buena, que no se sepa para qué. Entonces me quedé pensando y dije, aquí hay una historia, ¿no? Es un cuento en potencia esto. ¿Qué puedo hacer? Y ya le empecé a dar vueltas y vueltas y salió el cuento. Y lo publiqué en un libro que se llama Ritual Pagano, y poquito después me llegó la invitación de Coma Ediciones y vi el tema y dije, uy, este queda, pero que ni mandado a hacer para entrar en la antología. Y así fue como llegué aquí. Pero hubo otros casos donde fue a petición de la editorial que se hiciera el cuento expresamente para la antología, que ya nos contarán si es el caso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En mi caso, bueno, primero esta es mi primera publicación. Yo cuando se dio la oportunidad con la convocatoria me puse a pensar muchísimo porque yo no tengo un proceso creativo fijo. A veces puede ser una frase que escucho, a veces puede ser algo que estoy viendo, o ya sea un video o algo que estoy viendo en la calle, un sueño, o alguno de esos momentos que estás pensando de que a las hormigas les dará dolor de hormigas, a los caballos les dará dolor de caballos y así. Me acuerdo cuando estaba tratando de pensar en la idea del cuento, estaba en el tejado de mi casa y pues como que acababa de llover, era de noche, y cuando llueve y está nublado y es de noche, las nubes se ven como un tono morado, no sé, bueno, yo los veo así, y una de esas nubes pues estaba con una forma redonda y pasó cerca de la luna que se estaba empezando a asomar y parecía un ojo en el cielo, y ahí se me prendió el foco y dije, ya sé, ¿y si hubiera un ojo en el cielo? Y empecé a escribir así de que, ¿y cómo puedo hacer esto catastrófico y que todo acabe mal? Sí, sufrimiento, muajaja. Y empecé a escribir y antes de darme cuenta ya tenía 10 páginas. Creo que, o sea, yo me tomo mi tiempo para escribir un cuento, pero creo que este cuento en particular es de los primeros que me lo aventé en una noche. Digo, tuvo muchas versiones, se tallereó bastante, pero es la primera vez que termino de escribir un cuento de un jalón y creo que me gustó mucho el resultado porque se aleja un poquito de lo que yo suelo hacer, de los tipos de finales que hago, de todo, o sea, y también pues lo escribí en pandemia, cuando pues realmente no sabíamos si realmente estábamos en el fin del mundo o no. Sí, maravillosos tiempos. Bueno, buenas noches. De igual manera, les agradezco su presencia, sobre todo pues que aquí anda mi familia, mis mejores amigos, mi fan número 1. Muchas gracias. Y al igual que Amelia, este es ahora sí que mi debut literario. En algún momento tenía que tener alguno, qué bueno que fue el literario. Y les agradezco mucho a todos pues la presencia. Igual el proceso creativo puede venir, bueno, más bien la inspiración para escribir puede venir de casi cualquier lugar, ¿no? De ver una escena común y corriente en la calle, alguien peleándose en la calle, que se atraviesa un carro por ahí, y siempre nos preguntamos qué tal si pasara esto o el otro. Soy fan de la ciencia ficción, de la buena y de las películas también, así es que mucho de la construcción de las historias pues viene de ahí, pues de tener ese conocimiento.
ese fanatismo, vaya, o ese gusto por la ciencia ficción. En este caso, la primera situación en la que me ubiqué fue en internet, y en cómo en estos tiempos, o a principio de este año, o de estos tiempos, vaya, en general, cómo el internet se ha convertido en un juez y parte, y cómo una situación benéfica o bondadosa se puede convertir en algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues investigué sobre alguna enfermedad, algo que se pudiera curar, algún padecimiento, pero que pudiera desatar pues una reacción contraria, ¿no? Y de ahí nació. También elegí, en vez de irme hacia una situación muy fantástica, pues a centrarme en alguna situación pues un poco más realista. Entonces de ahí se conjugó el cuento, ¿no? Donde empieza sobre la cura de una enfermedad, que ahí está la parte fantástica, pero que habla sobre un conflicto que desafortunadamente, y ahorita ya está más que latente, ¿no? Está presente, que conste que no fue ningún vaticinio ni nada por el estilo. No fue un pronóstico a corto plazo, sino que pues al menos no conscientemente. Así es, o sea, eso es lo que podía pasar. Yo lo llevé a la parte de un cuento fantástico. Desafortunadamente, pues la realidad a veces pues supera la ficción, ¿no? Como dice el cliché. Entonces, así está la cosa. Muchas gracias. Y bueno, como siguiendo un poco el hilo de esto, y tratando de no spoilerearlos, pues bueno, tenemos 7 cuentos que cada uno aborda muy distinto, como ya les contaron un poquito los autores, este fin de la humanidad, ¿no? También tenemos a otros autores de otras partes del país, de la Ciudad de México, también tenemos un autor de San Luis Potosí, me parece, y las formas de acabar con la humanidad son muy distintas entre ellas. A veces son narraciones que son muy personales, muy a nivel doméstico. Hay un cuento también que aborda la extinción a través de las plantas, que es jardinería pagana. Y platicando con Edna Montes, que es una de las otras autoras de esta antología, surgió una pregunta que me interesa también hacerles a ustedes, que tiene que ver con, al leer las historias de sus compañeros y ver cómo cada uno elige una forma tan distinta de acercarnos a los escenarios post o pre-apocalípticos, y comparar un poco como sus cuentos con los de los demás, ¿qué les reveló a ustedes sobre ustedes mismos construir a sus personajes y posicionarlos en estos lugares específicos? O sea, ¿qué les dijo a ustedes como autores, no? Porque siempre es un poco así como, bueno, lees a los demás y dices, mira, qué chistoso que yo tomé estas decisiones, qué chistoso que yo me fui por este lado, ¿no? Entonces esa sería la pregunta. ¿Qué les reveló a ustedes leer a sus coautores? ¿Qué nos reveló? Que nos pusimos creativos con eso de matar a la humanidad, definitivamente. Creo que cuando estaba leyendo los cuentos de los demás, me di cuenta de que todos somos un universo muy diferente. O sea, por ejemplo, yo ya sé que Carlos nos mataría con aviones, que alguien nos mataría con plantas, o sea, yo los maté con un ojo en el cielo. O sea, hay maneras tan diferentes de imaginar el fin del mundo, que creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en alguna vez, o sea, de que ¿qué pasaría si hoy se acaba el mundo? ¿Cómo se acabaría? ¿Qué pasaría conmigo, con mi familia, con la sociedad que conozco? Creo que escribir sobre este tema, fíjense que la convocatoria era muy clara, que tenías que escribir un cuento sobre el fin del mundo, y creo que eso te revela mucho de ti mismo, porque yo personalmente me quise alejar de los lugares comunes, que los zombies, que las estrellas, que no sé, un planeta que va a estrellarse, o lo que hemos visto ya muy comúnmente en libros, en películas, en series. Pero al final de cuentas,
también nos vamos a nuestros miedos, a enfrentarnos a algo desconocido, que pues el ser humano desde que está chiquito, o sea, desde el nacimiento, desde que somos muy pequeños nosotros le tenemos miedo a la oscuridad, porque la oscuridad oculta cosas y eso es el miedo a lo desconocido, que es un miedo completamente natural. Y yo pienso que eso fue lo que todos acordamos sin siquiera conocernos a todos o sin siquiera ponernos de acuerdo. Todos nos fuimos por eso, por el miedo a lo desconocido, a no saber cómo afrontar una situación que no conoces. Por ejemplo, cuando alguien se enferma, pues obviamente tu primera reacción es ir a llevar a la persona con el doctor, lo que se puede hacer, sacar el análisis. Pero cuando juegas con lo fantástico, con la ciencia ficción, con el terror, con lo sobrenatural, creo que ahí hay muchísima tela de dónde cortar y creo que por esa línea más o menos creo que nos fuimos todos. Bueno, a mí me confirma lo única y mágica y especial que es la creatividad de cada uno, ¿no? Cómo hace cosas súper distintas. Es como, luego me fascina esto, ver en los talleres de pintura, que les ponen un bodegón, ¿no? Y ahí está el pancito y las botellas y las copas y ahora le pinten. Y te empiezas a asomar en los lienzos y es que parece que están pintando cosas, sí, que agarraron de otro lado, ¿no? O sea, no es el mismo bodegón, no parece. Entonces eso me encanta de este tipo de ejercicios en las antologías, de ver cómo cada autor expresa mucho de lo que es y lo que piensa, lo que siente, su bagaje, ¿no? También todo lo que trae allá atrás, cómo se enfrenta al reto y cómo lo resuelve. Entonces entre todos se va conformando como que un mosaico muy padre para ver cómo serían nuestros últimos días, según el gusto de cada lector. De igual manera, creo que lo primero que descubrí leyendo a los demás es que precisamente somos muy complejos todos los seres humanos, ¿no? Nuestro proceso para acabar con nosotros mismos es muy diverso y disfrutable de diferentes maneras, ¿no? Porque cuando escribieron sus historias, pues las disfrutaron igual que las mías. Entonces, pues vaya, esa parte nos acerca mucho y les digo, me sigue sorprendiendo esta diversidad. Por otro lado, también esa afinidad que tenemos los que participamos ahí en adentrarnos en la conducta de los seres humanos, porque al final de cuentas todas las historias que están ahí colocadas en diferentes escenarios, en diferentes situaciones, hablan de la conducta y de cómo nos comportamos los seres humanos pues ante las situaciones, en este caso una situación pues que definitivamente va a acabar con el mundo. Eso también me produjo una grata sorpresa, pues aunque estamos en la misma situación, vamos a destruirnos, vamos a acabar, pero esas reacciones que tienen los personajes dentro de las historias son gratamente sorpresivas o sorprendentes, ¿no? Aunque pudiéramos leer historias parecidas, la historia de mis compañeros aquí en la antología pues son nuevas, como quien dice, ¿no? Y esa parte también se disfruta mucho. Tengo unas preguntas que me mandaron del equipo, no pueden estar aquí en cuerpo, pero están en espíritu y son, están dirigidas a cada uno de ustedes, ¿no? Para Ulises, ¿dirías que tu cuento se encuentra en una línea temporal paralela o en un futuro cercano? En concreto, por la situación política que narra, no voy a decir más, está aquí pero yo no voy a decir más. Pero bueno, esa es la pregunta. Sí, la historia está en un futuro cercano, vaya, o un futuro cercano esperado. Esperado me refiero a lo que da origen a la historia. Sin embargo, pues el conflicto, como les comentaba, es algo que está latente o que ha estado latente desde hace mucho tiempo y que en mi apreciación iba a estar latente durante más tiempo, ¿no? Pero creo que se precipita. le anda ganando ahí a la narración. Pero sí, no es paralela, sin embargo, pues el futuro en que está ubicado es uno no muy lejano, ¿no? Sí.
Sí, Ulises se metió al inconsciente colectivo, sacó información ahí que no tenía que ser revelada. Para Amelia, tu cuento tiene pinceladas de un terror que se revela como tal con la línea final, tras lo cual es inevitable no pensar en lo desconcertantes que son los milagros. ¿Buscabas causar este escalofrío cuando lo escribiste? Sí, sí lo buscaba, porque cuando escribí esa línea hasta yo me asusté. Tomando en cuenta de que vengo de una familia muy católica, que yo soy creyente, y esa última línea del cuento, cuando la escribí me hizo dudar mucho de muchas cosas, pero espero que, o sea, yo creo que espero poder provocar esta reacción. Creo que las mejores historias son las que te ponen a dudar, a pensar, o las que te quitan el sueño, por lo menos una noche. Tampoco está chido el insomnio. Y para Carlos, si bien con el protagonista experimentamos esa paranoia con el final de los tiempos, la verbalización de todo lo que está ocurriendo está en el personaje de Don Pepe. ¿Dirías que su función es la de algún tipo de jinete del apocalipsis o de profeta? Antes que nada, esa última línea es brutal del cuento. Si quieren enterarse cuál es, ahí está en la mesa la respuesta a su disposición. No, al final, la final. Bueno, empiezas en la página 87 y terminas en la... Ahorita nos dice. Pero bueno, sí, hay página 100, ahí está la respuesta que buscan. Hay un personaje en mi cuento que es un loquito así de un basurero, pero está como que traumado con la religión. Entonces dice muchas cosas que parecen sacadas de la Biblia sin ton ni son, pero obviamente la intención es que el lector pueda encontrar a lo mejor un sentido más oculto, ¿no? O místico, si se pone a observar el contexto de la historia con lo que aparentemente está nada más farfullando el tipo puede haber algún sentido oculto, ¿no? Y que entronca muy bien ahí con lo que decía Amelia en su cuento al final, pero bueno, ya se enterarán. Y bueno, creo que si algo comparten sus tres cuentos es que si bien no abordan directamente la idea de Dios, sí hay, al enfrentarte como con la idea de muerte, sí se cuestiona la fe, ¿no? ¿Cuáles son como los pilares que hace al humano sostenerse y no enloquecerse por completo, ¿no? Y las dinámicas que conllevan. No sé si quisieran leernos un fragmento de sus cuentos, quizá un pedacito, no revelarlo todo porque luego no nos van a comprar sus libros, entonces... El viejito que lea primero. Hija mía. Dejaría de ser mi hija esta. Bueno, les leeré un poco del principio para que les quede la duda y busquen el resto. El asesino de Dios es el nombre del cuento donde yo participé y empieza así. El profesor Morgan se detuvo frente a la gran puerta de madera. Había estado ahí en muchas ocasiones, pero esta vez no sería recibido igual que las anteriores. Dr. Steve Weissman, director general. Estaba escrito en el letrero, grabado en color dorado. Tocó una vez y entró a la oficina. Acomodado en la silla de cuero, el director del hospital lo esperaba con nerviosismo. ¿Qué pasa ahora, Steve? ¿Por qué la urgencia? Sabes muy bien de qué se trata, exclamó alterado, señalando la pantalla de la computadora. ¿La entrevista? ¿Qué pasa con ella? Fui a la cita como quedamos, ¿no? Mira, Hugo, entiendo que seas reacio a hablar en público. Es más, a veces casi entiendo tu actitud ermitaña. Pero por lo menos hubieras cerrado tus comentarios con algo menos dramático, por decirlo de algún modo. La exposición pública viene con el puesto de director, te guste o no. No sé qué viene tanto alboroto por un chiste, mal contado por lo visto, dijo esbozando una sonrisa burlona. Además te pedí que hablaras de nuestro invitado. Tal vez el nombre de Naim Ayad no signifique nada para ti, pero su presencia aquí es muy importante. Soy científico y médico, Steve. Él es un paciente más del grupo experimental. No hago distinciones cuando se trata de una investigación relacionada con la salud. Con un demonio, Hugo. Es el primer ministro de la Alianza Nacional Palestina. No es otro paciente a quien sanar.
gritó al tiempo que golpeaba con el puño el escritorio. Es un compromiso con la Casa Blanca, algo muy serio. Un compromiso que tú hiciste, no yo. Uno que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, al cual por cierto perteneces. Así que más te vale cambiar de actitud si no quieres que tu investigación se detenga por falta de financiamiento. ¿Serías capaz? Estoy en esto desde 2019. No hablas en serio, 6 años no se pueden ir al carajo tan fácilmente. Mira, Hugo, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Siempre te he dejado actuar según tu criterio. Pero esta vez es muy importante mantener una buena imagen y entrarle un poco a la política. Solo te pido que sigas mis instrucciones y le des cierta preferencia mediática al señor Ayala. Está bien, lo haremos a tu modo, aceptó con resignación. El doctor Morgan salió de la oficina del director, malhumorado y absorto en sus pensamientos. Ni siquiera escuchó cuando la secretaria se despidió de él. Se dirigió al área hospitalaria utilizando los pasillos del personal médico. En su mente solo atinaba al recordar la entrevista que había dado 5 días antes al sitio web de la revista Scientific American. Bueno, hasta ahí se los voy a dejar, ¿sí? Porque si no, se los voy a platicar. De ahí empieza. Gracias. Bueno, van a disfrutar mucho terminar este cuento. La verdad es que los tres son 3 narradores muy buenos, entonces, pues bueno. ¿Yo? Desde el principio, un pedacito. No, al final no. A ver, es que me quiero poner creativa. A partir de entonces fue un punto sin retorno. El Vaticano reconoció que aquello era una obra de su Dios, aunque el Gran Rabinato de Israel y otros líderes religiosos hicieron lo mismo. Las iglesias se abarrotaron con nuevos fieles. La gente se aglomeraba en las calles para rezar y pedir más milagros que se cumplían al amanecer, como si de Santa Claus se tratara. Las peticiones variaban, desde solucionar problemas económicos hasta encontrar pareja. Lo que desearan se hacía realidad. Por todas partes parecía reinar el clásico "y vivieron felices para siempre" de los cuentos de hadas. Todos tenían lo que querían, excepto yo. No me atrevía a pedir nada, ni un vaso con agua. Y claro que me daba gusto por mi papá. De hecho, poco a poco retomaba su actitud de antes, sonriente, optimista, y me llenaba el corazón que de nuevo cruzara miradas conmigo y con los demás. Pero no dejaba de preocuparme, porque lo que sentía como una falsa felicidad, una ilusión, podía estar escondiendo algo. ¿Hasta Dios condiciona sus milagros, o eso es lo que tenía entendido? Dediqué una tarde en la computadora a investigar cómo las deidades de distintas religiones realizaban sus milagros. Jesús, Alá, Yahvé, no eran tan distintos unos de otros. Se regían por la misma ideología de enseñar a sus feligreses a hacer el bien a cambio de una recompensa. El paraíso, la iluminación, el nirvana, la reencarnación. Ninguno concedía milagros masivos como lo hacía el ojo en el cielo, y menos sin pedir alguna retribución o pago por ello. Intenté hablarlo con mi familia, pero siempre acababa en el mismo resultado. ¿Por qué siempre debes buscarle un pero a todo, Mari?, me dijo mamá. Me senté en la sala con ella y le mostré los videos de lo que pasaba en el mundo. Sí, mamá ya había visto varios de ellos, pero intenté que lo hiciera desde otra perspectiva. ¿Qué crees que vaya a pasar ahora? ¿Y si ese ojo quiere algo de nosotros? Pues no es para menos, hija. Debemos agradecer a Dios todos los milagros. ¿No te has preguntado el precio que tendremos que pagar? Un mundo sin dolor ni enfermedades vale cualquier precio, hija. Y en todo caso, Dios solo pide nuestro amor incondicional. Lo mejor es ya no pedir deseos porque no creo que lo que esté allá arriba nos pida amor incondicional. Mejor no blasfemes o lo harás enojar. Es un ojo, mamá. No tiene oídos para escucharme, ¿o sí? Me clavó una mirada tan fría que me recorrió hasta formar un nudo en mi garganta. Pocas veces vi a mi mamá enojarse en serio y ahora me veía como si le acabara de decir la peor de las ofensas. Antes podíamos debatir de estos temas sin problema, pero ahora cuestionar al ojo era motivo suficiente para recibir la ley del hielo de mi familia por casi 3 días. Todo rayaba en lo extremo, hasta el fanatismo.
Me llamaron ingrata por el milagro de papá. Al cabo de un par de días, comencé a sentirme presionada a pedir un deseo. A diario, mamá me lo insinuaba, aunque en realidad era muy obvia. Decía que toda la familia se había unido gracias a la misericordia de Dios y yo era la única que se excluía. No quería aceptarlo, pero en un punto me cuestioné si no era yo quien se equivocaba. «Te siento tan alejada, Mari», me confrontó mamá en mi habitación. «Si te dieras una oportunidad, es que me da miedo, mamá». «¿Miedo después de que tu padre recuperó la pierna?» «De acuerdo, admito que eso sí fue algo muy bueno. ¿Y aún así dudas? Siempre has sido de llevar la contraria. ¿No estás cansada de eso? Ojalá pudieras compartir lo que nosotros, que te integraras». Es lo único que voy a leer. Ok, el mío es El Rey de los Gorriones y lo voy a agarrar un poquito empezado. Mamá, Armando se abre paso entre la ropa que cuelga de los tendederos y baja las escaleras, con mucho cuidado, eso sí, sujetándose del barandal en todo momento. A pesar de su corpulencia y de la aparente fuerza de sus 16 años, su cuerpo a veces lo hace tropezar en los momentos más inoportunos, como aquella vez que se cayó al cruzar una calle y estuvo a punto de que lo atropellaran. Mamá, ¿qué pasó? La señora se encuentra en la cocina, cortando zanahorias con un cuchillo oxidado. Es el avión, mamá. Regresó, lo acabo de ver. ¿Por qué traes esa peluca? Quítatela, te ves ridículo. Armando se quita la peluca y una corriente de aire fresco le acaricia la cabeza. De inmediato continúa. Está echando humo. ¿Qué cosa? El avión, igual que los otros días. Ha de estar fumigando. No. Armando conoce la diferencia. Ha visto algunas avionetas rondando los campos de cultivo a las afueras de la ciudad. Siempre vuelan bajo. Este avión es diferente, grande, negro, más parecido a un avión de guerra que a una avioneta destartalada. Además de que vuela a demasiada altura como para que pueda atinarle a un minúsculo sembradío. ¿Y si nos está echando el humo a nosotros?, pregunta Armando. No es algo que se le haya ocurrido de repente. Lo pensó desde la primera vez que vio la nube roja. Desde la primera vez que vio cómo el humo se iba abriendo en el cielo como una mano con garras. Ay, hijo, ¿qué cosas dices? Su mamá niega con la cabeza. Echa las zanahorias en una olla y toma un par de calabazas. Las corta con saña, como cuando se enteró de que el papá de Armando tenía otra familia, una con la que prefirió llevarse todo su dinero. Hasta ahí. Bueno, pues esperemos que les haya gustado mucho estas narraciones. No sé si ustedes tengan alguna pregunta para los autores. Y bueno, sí, claro. Bueno, una es para la editora y la otra es para los autores. Solemos, a veces los escritores buscamos convocatorias y en realidad no hacemos un cuento nuevo, sino que decimos, de los que tengo, este me puede servir para enviar. E incluso tomamos uno que ya tengamos y lo reformulamos para que quede en la convocatoria. Mi pregunta es, de los tres, ¿quién de ustedes ya tenía su cuento y lo reformuló o los tres son hechos exclusivamente para atender la convocatoria? Yo, como comentaba, ya lo tenía y lo publiqué en un libro que saqué en el 2021 y coincidió que se ajustaba, ¿no? Yo sí, mi cuento es nuevo. Y bueno, también los cuentos de los otros autores que ahorita no están presentes, me parece que son todos nuevos, inclusive con el que cierra aborda un poco la misma temática de escribir un cuento, ¿no? Se metió allí a la metaficción. Sí, también en mi caso el cuento está escrito expresamente para la antología, ¿no? Afortunadamente estaba en el momento adecuado con las personas adecuadas, ¿no? Entonces fue muy grato escribirlo. De hecho fue la convocatoria abierta para cualquiera que quisiera y te enterabas y la hacías correr, ¿no? Para más y más gente. Hubo dos filtros, hubo un comité editorial y luego ya los cuentos seleccionados pasaban con la editorial y ellos decidían cuál de ellos entraba, ¿no? Y lo digo porque son mis exalumnos Amelia y Ulises, que han tomado cursos y talleres conmigo, pero pues aquí están por mérito propio,
porque tuvieron que pasar estos filtros. De hecho, hubo alumnos a los que también, exalumnos que les envió la convocatoria y no pasaron, no quedaron sus textos. Entonces, pues, se lo ganaron y me da mucho gusto y mucho orgullo. Pues ya me contestaste la pregunta que le iba a hacer a la editora, pero también quiero felicitarte, Carlos, porque por esa generosidad de compartir también la convocatoria con tus alumnos y querer que estén junto contigo, o sea, intentar estar todos juntos, el maestro y los alumnos, en una antología, en un cuentario. Eso es muy generoso de tu parte y qué bueno que lo compartiste. También te felicito por ello. Y quiero felicitar a la editorial porque fue tu primer ejemplar, tu primer título que sacaron. Sí, este fue el primer. Pues está genial, o sea, el cuidado de la portada, los interiores, los descansos que tiene, el tamaño de letra, el tamaño físico del libro ideal. Entonces, la verdad es que me imagino que van a continuar con este tamaño, con este mismo estilo. Los felicito porque está de muy buena calidad su libro y vale la pena coleccionar los que vienen y bueno, y comprar este también, ¿no? Muchas felicidades. No sé si tengan más preguntas. Tengo nada más un anuncio. Estaremos también Amelia y yo el sábado en la librería Hipatia presentando otros de los libros de la editorial. Y pues también tenemos un pequeño brindis pendiente también para que podamos platicar con los autores, que les autografíen sus libros, persíganlos, no los dejen irse sin su firma. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, claro. ¿Alguien más tiene una pregunta para alguno de los autores? Para los tres. Para que no piensen que agarro un porque... Pero sí. No, estamos en una sociedad que nos regula ciertas conductas y acciones. Entonces, al momento que les dan a ustedes una temática donde van a acabar con la humanidad, pues esa limitante que tenemos de controlarte de cierto pensamiento, se sintieron, porque veo que sonreían en el momento que me hicieron la temática, sonreyeron todos. Entonces se liberaron en esa parte de que seguramente se controla, por lo menos en la imaginación, ¿no? ¿Qué sucedió en ese momento que se expresaron libremente ahí? Si pasan esto y esto y esto y esto, ¿qué pensaron cada uno de ustedes en ese momento? Qué buena pregunta. En realidad, yo no me sentí limitado. Digo, sobre todo en estos tiempos tienes que cuidar, pues, las susceptibilidades, ¿no? Pero más que el contenido o lo que vas a escribir son las palabras, ¿no? Para que no se malinterpreten. Pero limitado no sentí no me limité que pues el título de mi cuento es El asesino de Dios, y eso no es irse un poco de los límites, pues no sé qué sea. Entonces, digo, en lo particular, yo por lo menos no tuve ninguna directiva donde me dijeras, es que no te pases de aquí, no te pases de allá, y eso se agradece mucho, pues tener la libertad de escribir, ¿no? A lo mejor si me extralimitaba, pues ya no pasaba, como dice Carlos. Claro, y también es pues labor de los escritores, pues eso, ¿no? Esa valentía, esa capacidad de transgredir algunos límites. Hablando de transgredir límites, pues ya les dije que vengo de una familia muy católica y mi cuento cuestiona algunas cosas de la religión. Mi mamá no lo ha leído, se va a infartar cuando lo lea. Esa va a ser una conversación muy chida en Navidad. Entonces, pues me puse a pensar las limitantes, pues escribí sobre la religión, o sea, realmente las limitantes me las pasé por la barda realmente. Pensé en muchas opciones de la tierra abriéndose, lluvia ácida, papás que se convierten en asesinos, o sea, me dejé ir a la imaginación, pero al final pues ya les dije que cuando vi
la luna en el cielo nublado de noche y con las nubes haciendo un extraño círculo como si fuera un ojo, pues fue cuando se me prendió el foco y ya me fui por ese lado, con ciertas influencias lovecraftianas, por así decirlo, pero metiendo un poquito la religión. Y pues creo que como escritores, no, o sea, obviamente hay que cuidar no herir ciertas cosas, jugar con ciertos temas, pero por otro lado siento que hay que dejar volar la imaginación, hay que dejar volar la cabeza, hay que sacar todo lo que tengamos en los cuentos, no, lo que podemos escribir, porque pues siento que es la mejor manera que puede comunicarse el ser humano. Ay, me van a volver a bautizar cuando terminen de leer esto, me va a llevar mi mamá. Exorcizar. Por mi parte, no hubo nada de censura, ni al contrario, hubo gozo, porque no sé, nada más yo soy el dañado, pero creo que es generalizado el gusto morboso por el apocalipsis, ¿no? Y por el post-apocalipsis. Por eso el triunfo de series como The Walking Dead, ¿no? O del videojuego The Last of Us. A mí me encanta al menos ese tipo de estética, ¿no? ¿Qué pasaría si se acabara el mundo? ¿Cómo sería? ¿Cómo reaccionarían las personas que fueran quedando vivas, etcétera? Todo esto me resulta muy, muy, muy interesante. Me encanta todo ese género en libros y videojuegos y películas y demás. Entonces, pues me la pasé bomba, ¿no? A gusto. Matando gente, viendo ahí como así, ¿no? sin problema alguno. Digo, hay ciertos temas que sí, como comenta Amelia, debes de cuidar como escritor. Este no me parece que sea uno de ellos. Y aún así, cuando los tienes que cuidar, es más de criterio, ¿no? O sea, compadre, obviamente eso no se hace, ¿no? No puedes tratar así a ciertas personas, etcétera. Entonces, tampoco es en realidad como que una gran preocupación, sino escribir es echar a volar la imaginación, ser completamente libre y disfrutarlo, ¿no? Si no, ¿para qué escribir uno? Al menos eso pienso. Para los otros dos autores que tenemos aquí, pues me dice que se inspiró con una imagen que vio de la luna con las nubes y todo. En el caso de los dos caballeros, ¿qué fue lo que los inspiró, los motivó, voy a hablar de este tema en específico? Bueno, les comentaba que de alguna manera a mí la inspiración o el punto de partida más bien fue el contexto general de la conducta de los usuarios en internet. Sí, he estado viendo pues cómo nos hemos convertido en el yugo de los usuarios, ¿no? Si alguien dice o creemos que dice algo mal en internet, pues estamos todos sobre él y viceversa, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, bueno, ¿qué puede pasar? Que sea bueno, algo que sea benéfico, pero que este comportamiento que tenemos de ser jueces y verdugos nos lleve a un extremo, ¿no? Y de ahí pues, salió. En mi caso fue YouTube, que lo comentaba hace ratito, que viendo cosas raras ahí en YouTube. Y también mencioné que fue atípico porque donde más suelo agarrar inspiración, yo creo, es de sueños y de la pintura. Me encanta, soy fan, voy un montón a museos cada que puedo y donde puedo. Y mientras otros están así viendo, ¿no? Así bien artísticos, y es que la composición y los colores y la luz, cómo la manejan, yo estoy más bien pensando cómo fue que llegaron esos personajes ahí. ¿Qué hay antes, no? ¿Qué hay después en esa historia? Me empiezo a ir y luego a veces de ahí me nutre mucho para sacar ideas. Y obviamente leyendo también un montón. También de pronto hay una oración incluso que te detona algo, que no tiene nada que ver, no es plagio, simplemente te lleva por otra ruta y sacas algo, ¿no? Entonces, mucho eso, voy por ahí. Como escritor es difícil, escribir sobre cierto tema, en este caso la muerte, y después querer pasar a otro tema completamente diferente. ¿O ustedes quieren como mantenerse en esa misma línea? Esa es una cuestión interesante porque muchas veces no escoges. Los temas te asaltan, ¿no? Así te despiertan en la madrugada y te dicen, tienes que escribir ahorita mismo esta novela, ¿no? Y no te suelta, y no te suelta, y no te suelta. Y a veces pasa que caes en etapas. O sea, y escribes un cuento del fin del mundo, pero lo sigues teniendo la inquietud. Entonces te vienes a otro cuento y tampoco, y otra novela, ¿no? Y es cuando parece que uno se vuelve obsesivo como escritor, hasta que no logras purgar eso que traes, ya eres libre de pasar a otra cosa y arriesgarte a que te vuelva a entrar la obsesión con ese tema, ¿no? Entonces es muy curioso. A veces uno no tiene control en realidad de
de los temas que vas a escribir ni de las ideas que te llegan, ¿no? De pronto así parece que te tocó la luz divina y wow, la inspiración, ¿no? Es un poco, al menos en mi caso, es muy inacible, medio subjetivo ese asunto. El tema escoge el autor y el Sí. Así es. Completamente de acuerdo con los dos. De que, pues, yo cuando vi el ojo, cuando vi la luna con las nubes, no dije, uy, este podría ser un cuento acerca de la que critique a la religión o que empodere a las mujeres. Realmente no escoges el tema, como dicen, el tema te escoge a ti. O sea, tú puedes estar escribiendo un cuento sobre conejitos que viven en una villa y antes de darte cuenta resulta que ese cuento, el subtexto de ese cuento es de que no, una crítica al socialismo y cosas así. No sé, un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es Pollitos en Fuga. Cuando ves la película de niño, es de que, ¡ay, qué divertido! Los pollitos están tratando de escapar de la granja para que no se los coman. Y ya que creces y ves la película, te das cuenta, a la bestia, es un reflejo completo de lo que fue el Holocausto. O sea, realmente el subtexto de una historia, a veces cuando estás escribiéndolo, sale solito. O sea, está bien raro, es como si tuviéramos la ardilla escritora aquí que te dice, vas a escribir sobre esto y aquí puedes meter este tema, esta trama A y esta trama B y cosas así. La ardilla a veces no te deja dormir hasta que lo escribes, así de simple. Nada, cierta, me acordé. Lo cierto es que ya que escribiste, entra la parte consciente y ya es que dices, esto se presta para poder hacer esto y meterte al tema, a lo mejor, o sea, sí puedes de pronto manipular, pero lo esencial sí creo que sí es más inconsciente. Tiene mucho que ver también la historia, la propia historia del escritor, la cultura, lo que ha vivido, lo que ha vivido. Sí, no, escribir desde lo inconsciente y editar desde lo consciente, ¿no? Voy a tener que volver a ver Pollitos en Fuga. Ya sé qué voy a hacer hoy en la noche. Mañana está la secuela. Pues igual creo que ha dicho mucho que también se me aplica para mí. La muerte, hablando en este caso, ¿no? del tema, pues siempre de alguna manera debe estar presente o está presente en todas las historias. Lo que pasa es que depende el papel o el punto en que se manifieste en el cuento, en un cuento, en una historia en este caso. A lo mejor ahorita escribimos como cómo acabar con la humanidad, pero de ahí a lo mejor nos viene la idea de decir, bueno, pero ¿qué pasa después? A lo mejor no se acaba el mundo, no se acaban todos, a lo mejor queda alguien, entonces empiezas una historia nueva. Entonces, ahí está la otra antología. Entonces, en realidad, pues no es que tengas que, o por lo menos eso pienso yo, no es que tengas que switchar a una historia a otra, sino que tus ideas van acomodando al resto de lo que vas a escribir. A lo mejor puedes estar en el mismo tema, en el mismo tono, o cambias completamente. 17 de ellos son de autores sonorenses y Carlos compartió la convocatoria con ellos. Los tallerearon entre ustedes, dijeron, vamos a participar en esta convocatoria, vamos a tallerear, o cada quien escribió en su casa o lo mandó y luego se sorprendieron cuando vieron los resultados y vieron que participaban, que los ustedes iban a participar. Hubo algunos que sí tallereamos porque nos conocemos los autores y otros que por su lado, ¿no? Y si les mandó la editorial comentarios de que, oye, sí, pero pues ya por su lado también tallerearon y todo, ¿no? Pero por lo general es filosofía de siempre trabajar tus textos, ¿no? O sea, nunca lo publicas en la primera versión porque te vas a arrepentir. Pero mi pregunta más bien iba porque Clara decía que necesitaba por la generosidad. Si lo habían tallereado en Mónica. Sí, yo sí les ayudé a tallerearlo y también el texto de, ¿quién fue? El de Julián Mitre también lo tallereamos entre nosotros y creo que yo, sí, los demás. A Dan Lee lo conozco, muy buen escritor, pero no lo tallereamos. Y Edna Montes no la conozco, la verdad, entonces no sé cómo llegar. Así las cosas. Y yo tengo una pregunta también. ¿Cuál es qué libro, porque no dijiste, qué libro van a presentar el sábado y de quién es? Porque me quedé con la duda de quién es. Aprovechando el comercial. Bueno, ya aprovechando el comercial, se llama Bajo el Sur, es un libro de cuentos, está escrito por mí, tiene ilustraciones de Jimena Duval
y pues estaremos ahí a las 6, sí es a las 6, ¿no? Sí, a las 6 en Hipatia. Y bueno, ahí están todos. El sábado, ¿qué día es el sábado? 16. Y bueno, pues... Sábado 16 a las 6. Así es, y si lo dices rápido, rima. Entonces, pues bueno, ahí nos vemos, están cordialmente invitados y ahorita pues conseguimos un destapador y los invitamos, ¿no? Ah, sí lo traemos, sí lo traemos. Súper, ya, estamos salvados. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a los autores por estar aquí. Thank you.